Buenas tardes, iglesia. Vamos a hacer una prueba de unos temas. De hecho, va a ser una serie de 3 y vamos a hacer una prueba para mirar si es funcionable. Estarle pasando algunos temas y utilizando la pantalla para que también usted vaya tomando notas de estos temas. Entonces el primer tema que vamos a mirar es la parte número 1, es usado por Dios. ¿Okay? Entonces, y esto es importante porque muchas veces nosotros como creyentes nos preguntamos cómo ser usados por Dios. ¿Cómo llegaríamos nosotros a un punto donde Dios quiere utilizar nuestras vidas, pero el cómo dar ese paso o ese proceso? Entonces, cuando no llegamos a comprender la manera de Dios, a veces nos frustramos, nos sentimos a veces hasta inútiles, que no estamos siendo de provecho o que estamos siendo estériles en fructificar para Dios y que no estamos haciendo nada. Pero dentro de la voluntad de Dios, nadie es inútil. Todos tenemos las maneras, las formas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos da la utilidad y nos lleva a lo sobrenatural. Entonces, esto sucede cuando no se entiende en las maneras de cómo Dios quiere usar nuestras vidas. Entramos en una desesperación. Nos desesperamos, nos sentimos a veces hasta negligentes, o a veces empezamos a tomar conceptos errados de lo que es ser usados por Dios o cómo Dios puede usar nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a mirar en esta primera parte de estos 3 puntos, 3 series que vamos a mirar. Es la primera parte que vamos a entender que primero o este principio es simplemente en nuestra relación con Dios. Es el primer principio para nosotros ser usados por Dios, ¿okay? Es nuestra relación con Dios, primer principio. Entonces, el primer principio, que es el mantener nuestra relación con Dios, pues es muy sencillo, pero muchas veces es las cosas sencillas en las que a veces fallamos, las que se vuelven más complicadas, las partes o los principios sencillos, ¿okay? Entonces, ¿cuántas veces pensamos que ya lo sabemos? Por eso es que se vuelve difícil o sencillo, porque pensamos que ya lo sabemos. Ya sabemos la Biblia, ya sabemos orar, ya sabemos que tenemos que ayunar, ya sabemos hacer muchas cosas, ¿okay? Y de repente se toman muy ligeramente, de tal manera que porque ya lo sabemos, pensamos que ya no es importante y no le tomamos mucha seriedad a esto. Sabemos que todo en cuanto a la obra, que de repente nos olvidamos que la obra es de Dios y no nuestra. Entonces, cuando ya aprendemos a hacer las cosas, pensamos que somos nosotros quienes las hacemos y que las hacemos para nosotros, o lo hacemos para la congregación, o lo hacemos para el pastor, que siendo que lo estamos haciendo para Dios. Pero como ya sabemos hacer las cosas, pensamos que lo estamos haciendo para otro, para la iglesia, repito, para la congregación, para el pastor, menos para Dios, ¿okay? Y perdemos el enfoque. Entonces, lo sencillo se vuelve complicado, ¿okay? Entonces, dependemos a veces de la educación avanzada que a veces tenemos, a veces dependemos del conocimiento natural, a veces dependemos de los años que tenemos ya sirviendo al Señor, ¿okay? Y eso es lo que se vuelve complicado, este primer principio, que es nuestra relación con Dios, y le empezamos a descuidar. Bueno, vamos a mirar un mensaje, ¿okay?, a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, ¿okay?, que nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, aquí el Señor le escribe a esta iglesia de Éfeso, ¿okay?, y viene diciéndole que tiene algo en contra. Y es algo interesante, ¿okay?, que
Dios encuentre cosas en contra. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios pudiera encontrar en nosotros que está en contra de Él? Pudiera haber muchas cosas, como en esta ocasión a esta iglesia, que Dios le encuentra algo en contra. Entonces, sabemos bien que estar en contra, en contra, pues nos causa mucha frustración y nos causa a veces desesperación. A veces las cosas no fluyen. No es lo mismo ir en contra de la corriente que a favor de la corriente. Entonces, a favor de la corriente trabajamos menos, en contra de la corriente nos fatigamos y nos esforzamos más. Entonces el Señor le dice: lo que yo tengo en contra es que has dejado tu primer amor. La palabra que se utiliza aquí, la palabra dejado, es muy interesante, que ya lo tengo ahí señalado. La palabra dejado, esta palabra tiene en lugar de ocasiones, o sea, el significado de abandonar o dejar, ¿okay? Entonces ellos abandonaron o dejaron su primer amor, ¿okay? Entonces esta palabra es muy interesante a lo que el Señor les está tratando de referir, que lo abandonaron, ¿okay? O dejaron, ¿okay? Entonces estuvieron un tiempo fluyendo, estuvieron un tiempo haciendo las cosas, estuvieron un tiempo a favor, pero dejaron, y cuando dejamos las cosas, ¿okay? Empezamos a ir en contra. Entonces dejamos, ¿okay? O abandonamos, ¿okay? El primer amor, ¿no? Primer amor, pues es muy interesante porque nos habla del enamoramiento, ¿okay? Nos habla del interés, nos habla de la pasión, nos habla de el compromiso, o sea, cosas que se hacen al principio o el primer amor, ¿okay? Y después empezamos a abandonarlo. Y después dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Esto es muy importante porque resulta que la palabra caído es la palabra ekpipto. Esta palabra ekpipto del griego, que es una palabra compuesta que significa caer, especialmente ser sacado del curso de uno. Es figura de perder o llegar a ser ineficiente, caer, dejar, ¿okay? Fallar, perder. Entonces, por haber abandonado, por haber dejado el primer amor, ¿okay? Entonces nos salimos, o esta iglesia se salió del curso y llegaron a ser ineficaces, ineficientes. Entonces nosotros, cuando dejamos nosotros de nuestra relación con Dios que se enfríe, que nuestra relación con Dios empiece a quedar en segundo o tercer término y nuestras prioridades cambien, ¿okay? Dejando el primer amor, que es el amor de Dios, que eso lo que provoca es que nosotros nos salimos del curso y llegamos a ser insuficientes, ineficaces, ¿okay? Ineficientes para Dios. Es como ejemplo, como un vocero. Ejemplo de un vocero presidencial. Mire, ¿cuánto tiempo duraría un vocero presidencial si comienza a mal representar al presidente ante los medios? Entonces ese vocero que se supone que es representante delante de los digamos de la prensa, delante del pueblo, ese vocero que sale en representación de un presidente, si no está él haciendo bien su trabajo, representándolo bien, automáticamente duraría poco tiempo. Entonces lo que dice el vocero del presidente, de su manera de trabajar, tiene gran impacto sobre las decisiones de un pueblo. Entonces el vocero tiene que conocer muy bien las intenciones, el carácter, el programa, tiene que conocer muy bien las decisiones presidenciales. ¿Para qué? Para poder dar un mensaje correcto delante de los medios de comunicación o delante de un pueblo, porque si no es así, entonces el pueblo, los medios de comunicación iban a recibir un mensaje distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que hace que conozca uno más a una persona para poder entenderla en todos sus sentidos? Lo que hace
que esa persona puede entender a la otra lo mejor posible es relación. Entonces su relación que él tiene, debe tener una relación fuerte para poder conocer la intención del corazón, la intención del carácter, la intención de decisiones, para poder decir el mensaje o tomar las decisiones correctas. Entonces, el primer principio es nuestra relación con Dios para nosotros poder ser usados por Dios. Dios nunca va a usar a una persona que no comprende su corazón. Comprender el corazón de Dios es una buena relación con Él. Entonces la iglesia, en este caso, era y es representante de Dios aquí en la tierra, recordando que Jesucristo dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, miramos otro ejemplo aquí en Romanos capítulo 2, verso 21 al 24, donde dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces Pablo, a la iglesia, a los romanos, o sea, en esta carta, los pone en una situación crítica y sobre todo una confrontación difícil en cuanto a su relación con Dios. Entonces dice que por causa del quebrantamiento de la ley, de la desobediencia, el nombre de Dios ha venido a ser blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La palabra blasfemar es la palabra injuriar, la palabra vituperar, y se dice o se traduce también decir mal de otra persona. Entonces es tan importante que nosotros seamos buenos representantes de Dios para poder nosotros, pero para poder ser buenos representantes de Dios tenemos que tener una buena relación con Dios. No es que sepamos las cosas nada más, sino una relación con Dios. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 1, nos dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces el apóstol Pablo también le menciona que a esta carta a Timoteo, que todos los que están bajo el yugo de esclavitud, porque en su tiempo había muchos sirvientes, y esos sirvientes hay veces que eran comprados como esclavos o nacían en la casa de algunas haciendas, algunos dueños, y eran esclavos a veces de nacimiento. Entonces tengan a sus amos por digno de todo honor. Eso es importante, porque ¿en qué posición tenemos nosotros a Dios? ¿Cuál es la posición que tenemos delante de Dios nosotros? ¿O en qué posición lo ponemos a Él? Entonces, para nosotros saber esto, nosotros tenemos que saber que lo vamos a poner digno de todo honor. Él es digno de ser honrado. Entonces, eso se lleva por una buena relación con Él. Porque si esto no sucede, Pablo, tomando el ejemplo de los que tienen el yugo de esclavitud, dice, y que no tienen a sus amos por dignos de todo honor, es blasfemado el nombre de Dios y es blasfemado también la doctrina. Entonces aquí es algo muy interesante, porque también aquí, aunque ya entendimos qué significa la palabra blasfemado, la palabra doctrina significa didaskalia. Didaskalia del griego significa instrucción, la función o la información significa enseñanza, enseñar, y doctrina. Entonces, lo que nos hace ver es de que cuando nosotros no tenemos a Dios dándole el digno honor que Él merece, y esto es por nuestra relación con Él, entonces no solamente el nombre de Dios es blasfemado, no solamente se habla mal de Dios o que se señala mal de Él, sino que su enseñanza, el evangelio, la doctrina, también es blasfemada, también es de una manera denigrada.
Entonces, volviendo al ejemplo que estamos tomando de un vocero que representa, en este caso, a un presidente, la habilidad del vocero de hacer bien su trabajo está directamente basado en su relación con el presidente. Entonces, lo mismo nosotros hoy. ¿Por qué es bueno este ejemplo? Porque la Biblia dice que usted y yo, como iglesia de Cristo, somos embajadores de Cristo. Y dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿okay? Dejándonos o dándonos el mensaje de la reconciliación. Entonces hay que entender esto, que la habilidad del vocero, ¿okay? De hacer bien su trabajo está directamente basado en su relación con el presidente, en este caso nosotros con Dios. Entonces el primer principio para que Dios use la vida de una persona está basada en su relación con Dios. ¿Qué tan fuerte es la relación que el hombre tiene con Dios, el creyente tiene con Dios? ¿Qué tan fuerte, nosotros tenemos esa relación personal para conocer el corazón de Dios? Entonces deberíamos de preguntarnos, porque es el primer principio para ser usados por Dios. Entonces, en las horas que lo ha estudiado, este vocero al presidente, en las horas que lo ha estudiado, en el tiempo que ha pasado con él oyéndolo, haciéndole preguntas para declarar precisamente lo que el presidente quiere comunicar, toda esta relación la debe de saber para que haga bien su trabajo. Entonces lo mismo nosotros, si nosotros somos embajadores de Dios, representantes del cielo aquí en la tierra por causa del evangelio, entonces vamos a representarlo adecuadamente siempre y cuando nuestra relación con Dios esté fuerte. Entonces entendemos esta verdad. El vocero necesita conocer detalladamente al presidente. Así lo mismo nosotros. Cada cristiano necesita conocer el corazón de Dios. Necesita conocer lo que Dios demanda, pide en su palabra. ¿Cuál es el mensaje de Él? ¿Cuál es el sentir de Él? Esto me hace recordar a los discípulos cuando el Señor Jesucristo va rumbo hacia Jerusalén, y yendo hacia Jerusalén, el Señor Jesucristo dice que los discípulos, dos de los discípulos se adelantaron a la aldea próxima. Entonces, cuando llega el Señor Jesucristo, porque ellos fueron a prepararle el lugar por donde Él iba a pasar, llega el Señor Jesucristo, dice que la gente no lo recibió como ellos esperaban, de tal manera que ellos se molestaron en sí, porque la gente miró, dice la Biblia, que miró el rostro de Jesús, o sea, su actitud, su decisión de ir a Jerusalén, no quedarse ahí. Entonces la gente respondió mal, que no le dio el recibimiento ni la atención necesaria, tanto así de que estos apóstoles le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Entonces el Señor le dijo: no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu intención? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a ganar. Entonces, ¿cuál es la intención? Entonces ellos, aunque andaban con Jesús, como que de repente no entendieron el corazón, no entendieron el sentir de Jesús y lo estaban representando mal. Entonces, por eso el vocero necesita conocer detalladamente al presidente para hacer bien su trabajo. Entonces, la relación con Dios a través de la oración es como se hace cada vez más fuerte. La relación con Dios a través de la oración. Eso es fundamental, para empezar una fuerte relación con Dios. Si queremos hablar de parte de Dios, tenemos primero que conocer a Dios. Querer hablar de parte de Dios, pues entonces necesitamos conocer bien a Dios. Juan capítulo 12, verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, el Señor Jesucristo, ni Él mismo habló por su propia cuenta. El Señor Jesucristo no traía su propio mensaje. El Señor Jesucristo no traía su propia agenda diferente a la que tenía el Padre. No. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió,
Él me dio mandamiento. O sea, Él me puso la agenda, Él me dio el mensaje, Él me dijo las cosas que tenía que decir, me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces la palabra mandamiento en tole del griego está relacionado con, en general, con una orden, con un encargo, con un precepto o un mandamiento. ¿Okay? Entonces, él está diciendo que el Padre le dio pues una orden, un encargo, ¿okay? Un mandamiento. ¿Okay? Entonces no traía en su propia agenda. Es que cuando nosotros no conocemos bien el corazón de Dios, porque no hay una buena relación con Él, y sobre todo comenzando con la oración, entonces nosotros podemos manejar nuestra propia agenda. Hay personas que manejan su propia agenda, ¿verdad? Que le quitan, le añaden, o se les imagina, se les figura, y tienen su propia agenda. No están haciendo, ni mucho menos hablando o diciendo lo que el Padre quiere que se diga, quiere que se hable. Manejan su propia agenda. Por eso es que no pueden ser usados por Dios hasta que no manejemos la agenda de Dios. Y manejar la agenda de Dios, esto nos lleva a conocerle a Él, ¿okay? Conocer su corazón, conocer su intención de Dios. Entonces el conocer a Dios, ¿okay? Aunque más bien fuimos conocidos por Dios, solo comenzó en el día de nuestra salvación. Ahí es donde comenzó todo, en el día de nuestra salvación, para ir conociéndole cada día más a Dios. Así que, pero en relación con Dios es algo que se tiene que mantener viva y fresca. Entonces nosotros comenzamos a conocer el corazón de Dios cuando nosotros fuimos salvos, correcto. Pero de ahí en adelante es gradualmente ir conociendo su corazón, ¿ok? Y también esa relación se tiene que mantener viva y fresca. Una relación viva y fresca con Dios. Eso es todos los días, todos los días, todos los días, ¿okay? Hablar con Dios, conocer su corazón, cuál es la agenda de Dios para ese día, para no manejar nuestra propia agenda, para no hablar o decir lo que a nosotros nos parece o quisiéramos que fuera. ¿Okay? Vamos a mirar este ejemplo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9, dice: fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros fuimos llamados a tener comunión con Él. O sea, la comunión con Él, esa comunión, okay, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, vive con nosotros, somos templo del Espíritu Santo, nos guía, nos enseña, nos revela y nos muestra. Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos esa comunión con su Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo no hablaría tampoco por su propia cuenta, sino que me glorificaría, dijo el Señor. Entonces, la comunión que es a través del Espíritu Santo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, a eso fuimos nosotros llamados, a tener esa comunión. La palabra comunión se maneja aquí, koinonía, ¿okay? Habla de una sociedad, ¿okay? Habla de una participación, habla de una interacción social, ¿okay? O beneficio. Entonces nosotros debemos de estar constantemente siendo asociados, siendo participantes y interaccionando o siendo beneficiarios los dos. ¿Quién? Nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra comunión que es con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería entonces, ¿qué asociación tienes con la agenda de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Qué asociación tienes con la agenda de Dios? Porque muchas veces manejamos diferentes agendas, que no conocemos el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fallamos en orar. ¿Y por qué fallamos en orar? Porque ya se nos hace tan común, tan simple, que ya la tenemos en segundo o tercer lugar. Ok, la otra pregunta sería, ¿qué participación tiene Dios en tus asuntos? ¿Qué participación tiene Dios en nuestras vidas? ¿Qué participación tiene Él? ¿Qué participación, qué asociación tenemos nosotros con Él? Hay veces que la única participación o la única relación que tenemos con Dios, hay veces que solamente mientras dura el servicio, mientras estamos en la iglesia. Y esto no es así.
Entonces, si decimos que conocemos a Dios y que amamos a Dios, pero nunca tomamos el tiempo para conversar con Él, tener comunión, tener koinonía, participación, interacción o beneficios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, es una de las razones por qué mucho creyente no está siendo usado por Dios, porque han quebrado este primer principio, que es nuestra relación con Él. Y la relación con Dios comienza con la oración, porque eso fue lo que comenzó para nosotros ser salvos. Tuvimos que orar, tuvimos que creer y que confesar, orar a Dios. ¿Okay? De ahí comenzó todo. Entonces, orar no es venir con una lista, ¿no? No es venir presentarnos delante de Dios con una lista y decir, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí y siempre por mí. No, no es venir y presentarnos con una lista delante de Dios. Es tiempo de pedir a Dios, claro que sí, pero es tiempo también de pedirle que Él nos diga cuál debe de ser el tema de nuestra oración. Debemos de hablar con Dios y también decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Esto me recuerda al apóstol Pablo, que sería un gran ejemplo para mirar aquí. Cuando Pablo va rumbo a Damasco y tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y una luz viene y lo derriba al suelo y de repente le digo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo, ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? O sea, inmediatamente se puso a su disposición. Quiero saber tu agenda. Quiero saber, Señor, qué es las cosas que tengo que hacer. De qué manera, puedo comprenderte. Quiero conocerte. De qué manera podemos tener esa comunión, esa asociación, esa interacción. ¿Qué quieres que yo haga? Un rendimiento a la agenda de Dios. De ahí comenzó, ¿okay? El primer principio, ¿okay? Para poder ser usados por Dios. Ahora, miremos este texto, Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es interesante porque el Señor, cuando está dando este ejemplo, ¿okay? Estos principios de oración, Él está diciendo en el verso 10, venga tu reino, pero marca claramente, hágase tu voluntad. Es que muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad. Nuestra voluntad no siempre va de acuerdo con la agenda de Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros, que no somos usados por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia agenda personal, no la agenda de Dios. Y cuando oramos, oramos por nuestras necesidades, que está bien, pero no oramos para decirle, Señor, hágase tu voluntad, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son las cosas, Señor, que debo de hacer? ¿Qué es lo que quieres, Señor, para este día? Entonces, eso es lo que muchas veces pasa, ¿ok? Y estamos hablando del primer principio para ser usados por Dios, nuestra relación con Dios y sobre todo en oración. Entonces, también otro punto más, aparte de nuestra relación con Dios a través de la oración para ser usados, podemos hablar, conocer o cuál es el plan de Dios. ¿Cómo queremos ser usados por Dios si no sabemos sus planes? ¿Cómo queremos ser usados por Dios si no oramos o no sabemos sus planes? Entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro maestro. Entonces, para conocer los planes de Dios, debemos de conocer al Espíritu Santo. Para conocerlo, ¿ok? Porque mira esta escritura en San Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. O sea, hablando del Espíritu Santo, dice, Él os va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Entonces, necesitamos entender, ¿ok? Que para conocer cuál es el plan de Dios, necesitamos aprender a tener una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro maestro. Y Él es el que nos va a guiar a todas las cosas y es el que nos va a hacer o a saber las cosas que habrían de venir.
Entonces, la palabra guiar que se utiliza aquí, que va a ser el Espíritu Santo, es mostrar el camino. Él les guiará, o sea, Él les mostrará el camino, Él les enseñará el camino, Él les pastoreará. Entonces el Espíritu Santo nos va a pastorear, nos va a dirigir. Entonces es algo importante porque esta palabra guiar tiene que ver con el pastoreo. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel entonces, en los tiempos antiguos, me hace recordar a David, el mejor ejemplo que pudiéramos hablar de que conoce bien lo que es un pastor. Él dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces hay veces que el Espíritu Santo, nos quiere dirigir, nos quiere guiar, nos quiere pastorear, pero hay veces que nosotros nos rebelamos a los planes, a la agenda de Dios. Porque no son convenientes, porque no van de acuerdo a mi gusto, a lo que yo quiero, a mis sueños, no van de acuerdo a mis propósitos, a mis planes. Y de repente es ahí donde a veces viene la vara, a veces es donde viene la vara, a veces donde viene el cayado de Dios. ¿Por qué? Porque nos alejamos, a veces nos desviamos, hay veces que necesitamos y a veces nos preguntamos el por qué nos pasan las cosas que nos pasan como cristianos. Muchas veces porque nos salimos, porque Dios quiere usar nuestras vidas, pero Él quiere que mantengamos una relación con Él a través de la oración y conociendo sus planes. Para eso necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hay que entender que Él nos va a pastorear, y dice, y nos hará saber las cosas que habrían de venir. La palabra os hará saber, esta palabra saber, es la palabra de anunciar, de avisar, de contar, de declarar. Entonces el Espíritu Santo nos dará aviso y nos declarará las cosas que habrían de venir. Entonces es de esa manera que nosotros vamos a ser tratados para ser usados por Dios, o si queremos ser usados por Dios. Hechos capítulo 16, verso 7, dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces aquí miramos un ejemplo claro del pastoreo del Espíritu Santo. Donde Pablo llega a Asia, llega a cierto lugar, allá a Misia, y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite. Entonces el Espíritu Santo cerró las puertas 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica deberían de tomar para anunciar el Evangelio. Entonces de repente encontramos aquí el Espíritu Santo, pastoreando el ministerio de Pablo, tanto Pablo como de Bernabé. Entonces ministrando, pastoreando, dirigiendo, enseñándole las cosas, y ellos no se pusieron necios, de decir, yo voy a ir a donde yo quiera, el Evangelio hay que predicarse, por tanto lo voy a tomar, yo creo que es de Dios, pues le voy a intentar por aquí. No, cuando tú y yo aprendemos a ser pastoreados por el Espíritu Santo, entonces somos las personas más capaces o más aptas para poder ser usados por Dios. Pero si el Espíritu Santo no puede pastorearte, pues ¿cómo puede usarte si de repente vas a arrancar para otro lugar donde Él no te llamó? Vas a manejar tu propia agenda. Entonces hay que entender eso para saber cómo ser usados por Dios. Nuestra relación con Dios, ya lo dijimos, es lo que estamos viendo en la oración, a manejar o entender la agenda de Dios, de conocer su voluntad, y esto es a través del Espíritu Santo. Luego, en una visión, más adelante, ya en el verso 9, que luego en una visión a Pablo se le da una dirección definitiva, que él y sus compañeros obedientemente viajaron a Macedonia. ¿Por qué? Porque ahí se les dio a Pablo la revelación de aquel hombre macedonio, y ellos entendieron entonces de qué manera el Espíritu Santo los estaba pastoreando o guiando. Entonces el Espíritu Santo nos guía a buenos lugares, pero también nos aparta de malos lugares, porque Él es el que lleva la agenda. Él es el que lleva la agenda, debe llevar la agenda de nuestras vidas. Entonces, otro punto dentro de nuestra relación con Dios para ser usados es conocer el corazón de Dios. Aunque lo venimos diciendo, pero vamos a ir más directo, conociendo el corazón de Dios.
Entonces vemos que muchos realmente no conocen el corazón de Dios. Ellos, o muchas veces nos podemos imaginar cómo es el corazón de Dios. Nos podemos nosotros imaginar, razonar lo que Dios quiere. Porque muchas veces así es como la mayoría, no la mayoría, pero algunas personas han actuado. Yo creo que esto es de Dios. Yo creo que así es. Entonces, eso significa que no conocen el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo yo quiero ser usado por Dios si yo no conozco su corazón? Debo de saber el corazón de Dios. Necesitamos conocer realmente el amor de Dios, su gracia y la misericordia que hemos recibido para poder extender esa misma gracia y misericordia a otros. Recordando que el Señor Jesucristo, cuando le dio la encomienda a los apóstoles de ir a predicar, vayan, oren por enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, y les dice, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces necesitamos conocer realmente el amor de Dios que Él tuvo por nosotros, la gracia que Él tiene, que suelta sobre nosotros, la misericordia que hemos recibido, para poder extenderla esa misma gracia, esa misma misericordia, ese mismo amor hacia otros. Entonces, ¿cómo conocer el corazón de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Cuando tú quieres conocer más a Dios, tú tienes que conocer el amar más a la gente, el amar más a tus semejantes, el amar más a tus hermanos, el amar más a la congregación. Entonces, ¿cómo puede una persona decir que conoce el corazón de Dios si no ama a sus hermanos? Si se aparta de sus hermanos, si los deja solos a sus hermanos, si abandona a sus hermanos, o sea, si nosotros no nos interesan las almas. Entonces ahí nos damos cuenta que no conocemos el corazón de Dios. Entonces nuestro entendimiento de Dios y del pacto en el que vivimos ahora afecta grandemente a lo que profetizamos a otro, a lo que declaramos a otro. Entonces es algo muy importante porque muchas veces no entendemos el corazón de Dios y afecta mucho lo que nosotros le digamos a otras personas o le prediquemos o le profeticemos a otras personas. O sea, es un efecto muy fuerte lo que sucede. ¿Ok? Ahora, toda revelación profética, toda declaración de la palabra de Dios está sujeta, ¿okay?, a las Sagradas Escrituras, no a nuestra propia agenda, no a nuestra propia manera. Solo miramos 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es que muchas personas, no conociendo el corazón de Dios, a veces pronuncian, declaran, profetizan, predican la palabra de Dios, pero no la usan bien, no usan bien la palabra de verdad. Muchas veces nosotros podemos acomodar la escritura, podemos acomodar los versos bíblicos a nuestra propia agenda, a lo que nosotros queremos conseguir, a lo que nosotros queremos provocar. Y eso es lo que muchas veces pasa. Entonces Pablo le advierte a Timoteo, sabiendo que cuando Pablo le escribe a Timoteo no existía lo que es el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. Entonces él le dice, procura con diligencia, o sea, no sea negligente, ser mesurado, ser ahora sí disciplinado, o sea, mira bien estas cosas con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces necesitamos hacer de la palabra de Dios parte integral de nosotros. ¿Quieres que Dios use tu vida? ¿Queremos que Dios use nuestra vida? Ok, entonces hagamos de la palabra de Dios parte integral de nosotros. Es parte de nosotros mismos. Así como una mano, así como nuestro oído, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, es parte integral, o sea, es parte de nuestro cuerpo. Así también debemos de hacer con la palabra de Dios. Es parte de ti. No puedes separarte de ella ni un momento. ¿Okay? Entonces, así es como vamos a ir conociendo la palabra de Dios y vamos a predicar y vamos a profetizar y vamos a declarar la palabra de una manera correcta, conociendo el corazón de Dios, usando bien la palabra de verdad. ¿Okay? Si queremos entonces ministrar la palabra de Dios a otros,
si queremos poder discernir lo que es verdaderamente de Dios, tendremos que aprender la palabra profética más segura que ya tenemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, nosotros, si queremos ser usados por Dios, tenemos que conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios, está plasmado en su palabra. Y ahí podemos nosotros usarla correctamente, sus verdades, para poder ministrar, predicar y poder nosotros aún declarar hacia otras personas. Pero debemos de entender que esa es la palabra más segura. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos nosotros decir que sentimos de Dios. Es que yo siento de Dios decirte esto. Es que yo siento de Dios estas otras cosas. Es que Dios me habló para decirte esto. Es que Dios, yo creo que quiere esto. Entonces muchas veces acomodamos ese sentir, ¿no? Y no la palabra, dice Pedro, la palabra profética más segura. Que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra declarada, que tenemos ya. Entonces la palabra profética, la palabra que se utiliza aquí, profética, es proféticos. Esta palabra significa pertinente a uno que predice. Es profético o profeta, profundizar, es ser profundo o profundamente en su palabra. Entonces, nosotros necesitamos entender, pues, de que necesitamos usar bien la palabra de Dios y más que todo, que sea parte integral de nuestras vidas. Entonces, Cristo y su palabra son inseparables. Eso es algo que debemos de entender. Hay personas que no les gusta la palabra de Dios tal y como es. Les gusta adornarla mucho, les gusta irse entre las ramas. Y cuando decimos y declaramos la palabra tal y como es, hay personas que llegan a ofenderse, hay personas que llegan a sentirse mal. Pero es algo que ellos no entienden. Cristo y su palabra son inseparables. En Juan capítulo 1, verso 1 nos dice claramente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, es inseparable porque Cristo mismo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, nosotros debemos entender estas verdades, estos principios, de todo lo que envuelve nuestra relación con Dios, para entonces ser usados por Dios. El verbo, este término en griego significa logos, es muy rico, tiene mucho que ver, en su significado. Encontramos lo que es palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato, asunto, etcétera, otros términos, ¿no? Pero esta palabra, que es el verbo mismo, encarnado, dice, y el verbo era Dios. Entonces, Cristo y su palabra son inseparables, ¿no? Entonces, es algo importante. Y ahí mismo encontramos en el verso 14, y quiero finalizar aquí, quiero ir finalizando ya en este punto, que es el primer principio para ser usado por Dios, de tres series o tres estudios que vamos a mirar. Este es el primero. En el verso 14, terminando con esto, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice, aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne, habitó entre nosotros. Entonces sabemos bien y esto reafirma que la palabra es inseparable del Señor Jesucristo. Todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo tiene que ver con su palabra. Todo lo que tenga que ver con su palabra tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y esto es desde el Antiguo Testamento, y ahora más que ya tenemos nosotros lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Por esto debemos amar a Cristo en medio
que amamos, o a medida más bien, a medida que amamos su palabra. ¿Quieres amar a Cristo? Tienes que amar a su palabra. Ama su palabra, amas a Cristo, porque son inseparables. Por eso el Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a sus discípulos, dice que el que me ama guardará mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, dice, ese es mi discípulo, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Okay? Usted lo puede buscar esa referencia aquí mismo en el libro de San Juan, okay, la referencia del Señor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y vendremos, dice, a él y haremos morada con él. ¿Okay? Entonces es algo que necesitamos entender. ¿Okay? Y quiero finalizar aquí. Si no conocemos su palabra, entonces no conocemos en verdad a Cristo. Eso es algo muy interesante, ¿no? Si no conocemos su palabra, no vamos a conocer a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Necesitas conocer su palabra, ¿ok? Y ahorita vamos a terminar el video, vamos a apagarlo, ¿ok? A ver si esperemos que esta prueba se haya hecho bien, si esta prueba haya resultado como esperamos, ¿ok? Y para ser usados por Dios, entonces depende de nuestra relación con Él. Eso hay que dejarlo muy en claro. Para ser usados por Dios depende nuestra relación con Dios, ¿ok? Con Él. Entonces el primer tema de 3, más adelante vamos a dar los otros 2 y esperemos que se haya visto bien, ¿ok? Y que le haya servido mucho más de referencia la pantalla, ¿ok? Dios me le bendiga.